Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Esperamos que la paz de Cristo Jesús esté en cada uno de sus corazones. Amén. Estamos gozosos en esta noche de estar en este lugar. En esta noche seguimos compartiendo la palabra del Señor. No podemos cambiar el tema a pesar de que no tenemos mucha visita. Así que hay que seguir con los planes y propósitos que tenemos. Dios siempre está al control de todas las cosas. Amén. Lo que uno no entiende, el Señor sabe por qué lo permite. Amén. Así que nuestra confianza y nuestra fe deben estar siempre depositadas en el Señor. Amén. Bien, en esta noche le hago una invitación especial. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Oramos. Señor, te damos la gracia en esta noche por la oportunidad que nos brinda de estar reunidos en este lugar para compartir su palabra. Pedimos que su Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, darnos la capacidad necesaria para entender su palabra. Guíanos en el camino eterno, acompáñanos de manera especial y haz tu voluntad en nosotros. Lo pedimos por Jesús. Amén. 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 Muy bien, en esta noche vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a estar hablando de compromiso, pero de un compromiso con el Señor. Ustedes saben que vivimos en un mundo donde ya casi nadie quiere compromiso. La gente tiene miedo a comprometerse. Así está el mundo hoy. La gente tiene miedo a comprometerse. Usted habla con muchas personas que tienen miedo, ya usted sabe, casarse. Dice, no, porque si yo me caso, ahorita tengo que estar buscando el dinero para divorciarme. Por miedo a divorciarse no se quieren casar. Y así está la gente, tiene miedo a los compromisos. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos enseña de manera clara que no existe amor sin compromiso. Imagínense, ¿qué pensaría una mujer de un hombre que le dice, mira, yo te amo, pero no me quiero casar contigo? Te amo, pero no quiero compromiso contigo. Yo creo que una muchacha que tenga un enamorado, un novio, y le diga esa palabra, te amo, pero no quiero casarme contigo, dudaría de ese amor. Ahora imagínense, ¿qué diría el Señor de aquellas personas que dicen, yo amo a Dios, pero no quiero compromiso con Dios? Yo sé que hemos escuchado mucha gente con esa expresión. No, porque para yo ser cristiano no tengo que tener compromiso, no necesito compromiso, no tengo que comprometerme. Pero no existe amor verdadero sin compromiso. El que ama de verdad está dispuesto a comprometerse, a asumir una responsabilidad. Nosotros necesitamos entender eso. Si yo amo y no estoy dispuesto a comprometerme, a asumir un compromiso, ese amor sería puesto en duda, sería cuestionado, sería un amor que quizás ni lo creeríamos mucho. Te amo, pero no me caso contigo. Ahora vamos a analizar lo que la palabra de Dios habla acerca de la necesidad de tener un compromiso con el Señor. Vamos a estar hablando lo que la Biblia enseña acerca del verdadero bautismo. Ustedes saben que en este mundo moderno en el que vivimos, hay muchas formas en que las personas se están bautizando en estos tiempos. Hay muchas formas, hasta por internet ya están bautizando a la gente. Pero según la palabra de Dios, vamos a ver cuál es el verdadero bautismo, según dice la palabra del Señor. No según dice la ciencia o según dicen los hombres, sino según dice el Señor. Vamos a analizar la Biblia para hacer un estudio de cuál es la forma correcta en que la persona debe ser bautizada según la palabra de Dios. Eso es interesante nosotros entender. Cuando nosotros leemos en la Biblia, vamos al libro de Mateo, lo que tiene su Biblia, pueden buscar allí el libro de Mateo, el capítulo 3, versículo 13 hasta el versículo 17. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios allí, en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13 hasta el versículo 17. Miren lo que la palabra de Dios dice allí. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Aquí la palabra de Dios está diciendo que Jesús fue donde Juan estaba bautizando, para Jesús ser bautizado por Juan. Si nosotros estudiamos por qué una persona debe bautizarse, entendemos que Jesús no necesitaba bautizarse.
Jesús no tenía nada de que arrepentirse. Jesús no había pecado ni siquiera en pensamiento. Ahora, si Jesús no había pecado, ¿por qué Jesús fue bautizado? Jesús se bautiza para cumplir una profecía y darnos ejemplo a nosotros también. Jesús no había cometido pecado, pero la palabra de Dios dice que Jesús fue allí a someterse a ese rito de bautismo. Juan estaba bautizando y venían mucha gente para ser bautizado por Juan. Y entre esa multitud de gente Jesús apareció allí para ser bautizado. Y miren lo que sigue narrando la palabra. Dice en el verso 14, pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan entiende que está delante de uno que es santo. Juan entiende que está delante de uno que no necesita arrepentirse de nada. Juan entiende eso. Porque Juan llega a decirle a Cristo, soy yo que necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo sé que tú no necesitas bautizarte, en otra palabra, está diciendo Juan. Soy yo que necesito que tú me bautices. Y Jesús le dijo, deja ahora, porque es necesario nosotros cumplir toda justicia. O sea, nosotros necesitamos cumplir lo que la profecía ya han dicho. Tiene que bautizarnos. Y como Jesús se resistió, le decía, tiene que hacerlo. Juan bautizó a Cristo. Miren lo que la palabra de Dios dice aquí. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene cumplir toda justicia. Entonces lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Interesante lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Jesús fue bautizado. Si ustedes leen lo que dice que después que fue bautizado subió del agua. O sea, Jesús no fue bautizado con un poquitito de agua, como muchas veces nosotros creemos. Jesús fue sumergido por completo en el agua. Y más adelante ustedes van a ver por qué es necesario que la gente sea sumergido por completo en el agua, porque eso tiene un simbolismo. Y cuando nosotros leemos aquí, hubieron la presencia de los tres grandes poderes del cielo allí. Allí estaba Jesús siendo bautizado. El Espíritu Santo vino en forma de paloma y se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Así que hubieron las manifestaciones de los tres grandes poderes de manera clara y evidente allí. Los tres estuvieron presentes. Eso es interesante. Hubo una manifestación contundente y clara de los tres allí cuando Cristo es bautizado. Así que nosotros necesitamos entender lo que la palabra de Dios está diciendo en esa noche. Jesús fue bautizado para darnos ejemplo. Bíblicamente nosotros no encontramos en la Biblia que un niñito pequeño fue bautizado. Siempre el bautismo bíblicamente fue hecho a personas conscientes, personas que tomaban una decisión a nivel de conciencia, decidían arrepentirse, decidían bautizarse. Y como un niño pequeño no puede arrepentirse, no puede decidir, bíblicamente no puede bautizarse. Eran presentados en el templo, pero no eran bautizados. Así que vamos a seguir analizando lo que dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 28. Y miren lo que la palabra de Dios dice aquí. En el libro de San Mateo, el capítulo 28, el verso 18 en adelante. Y analizamos lo que la palabra de Dios dice aquí. Cuando nosotros seguimos ese ejemplo de bautizar a la gente, lo hacemos siguiendo una orden de Cristo. Es interesante, no es una orden de una iglesia, una orden de un pastor, es una orden de Cristo directamente. Cristo fue el que dio la orden de que las personas deben ser bautizadas. Vamos a leerlo, miren lo que dice aquí, en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que Jesús está hablando aquí. Dice, por tanto, id, dice Cristo, vayan, hagan discípulos y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que quien da la orden de que la persona debe ser bautizada es Cristo. Y muchas veces hay personas que dicen
¿Es necesario yo hacer ese compromiso de bautizarme? ¿Debo bautizarme? Bíblicamente sí, la Biblia dice que sí. Que es necesario que las personas sean bautizadas, según dice la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Marcos, el capítulo 16, versículo 16. Miren lo que la palabra de Dios dice ahí. Así que los que tienen su Biblia, leemos aquí, dice: el que creyere y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Así que la palabra de Dios está diciendo que es necesario ser bautizado. El que cree y es bautizado es salvo, el que no cree ya es condenado. Entonces, bíblicamente, la Biblia está diciendo que las personas deben dar ese paso de ser bautizados, según lo que la palabra de Dios está enseñando en esta noche. Es interesante nosotros entender lo que la palabra de Dios dice. Miren, el bautismo es un paso bien importante. Es la oportunidad que Dios le da al ser humano para empezar una nueva vida en Cristo. Y eso es maravilloso. Ustedes saben que cometemos errores, fallamos, hacemos cosas que duelen. Pero Dios te da la oportunidad de volver a empezar una nueva vida en Cristo. Cuando las personas son bautizadas, ¿sabe lo que ocurre? Si una persona se arrepiente y es bautizada realmente como el Señor quiere, y la persona se arrepiente de corazón, empieza con una hoja en blanco. Los pecados que esa persona cometió son borrados. Por eso dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y de ahora en adelante todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Y eso es algo maravilloso. Dios te da la oportunidad de volver a empezar una nueva vida. Dios te da la oportunidad de olvidar el pasado y volver a comenzar. Es el nuevo nacimiento que la palabra de Dios presenta. ¿Y sabe qué es lo interesante de este nuevo nacimiento? Todos los que estamos aquí, nadie eligió nacer, nacimos. Pero usted no dijo, bueno, yo quiero nacer en tal fecha, tal día, y voy a nacer ese día. No, nadie eligió eso. Pero en este nuevo nacimiento, Dios le da la oportunidad a la gente de tomar la decisión de nacer. Oiga, qué cosa tan maravillosa. Dios te da la oportunidad y te da la decisión de que tú decidas nacer otra vez. Y eso es algo glorioso y maravilloso, lo que la palabra del Señor está diciendo. Y miren, vamos a seguir leyendo. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. En el libro de Romanos, el capítulo 6. Vamos a leer ahí el libro de Romanos, el capítulo 6. Ahí la palabra de Dios dice algo bien interesante. Versículo 1 hasta el versículo 3. Escuchen lo que dice aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en una vida nueva. Escuche, qué interesante. Esto es bien importante entenderlo. Es importante nosotros entender lo que la palabra de Dios está diciendo. Jesús murió, Jesús resucitó. Y el bautismo es un símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso cuando se habla de que una persona está siendo bautizada, se está diciendo que está siendo sepultada. Por eso tiene que haber mucha agua cuando la persona se bautiza. Porque lo que se está diciendo es que esa persona está siendo enterrada a la vida que antes llevaba para salir a una nueva vida en Cristo. Amén. Y por eso, para que sea un simbolismo correcto, tiene la persona que ser sepultada por completo. Es un símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando una persona es bautizada, está siendo enterrada a esa vida antigua que antes tenía. Y cuando sale de ahí, sale como una persona nueva, a una vida nueva en Cristo. Y esto es algo maravilloso, lo que la palabra de Dios está diciendo. Dios da la oportunidad de volver a nacer. Dios te da la oportunidad de empezar esa nueva vida en Cristo. Amén. Y nosotros necesitamos entender, es maravilloso lo que la palabra de Dios presenta. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, en el capítulo 2:38, que el Señor añadía cada día en la iglesia lo que habían de ser salvos. Y cuando ustedes se ponen a leer, eran añadidos a través del bautismo. Así que bíblicamente podemos leer muchas
textos bíblicos por donde quiera, donde las personas debían ser bautizadas para que la persona pudiera dar ese paso que la palabra de Dios está diciendo. Ese paso que lo hace a ellos ser hijos de Dios, que lo hace nacer nuevamente en Cristo. Cuando ustedes leen lo que la palabra de Dios dice, se dan cuenta de Nicodemo, que era un gran representante del judío. Y Nicodemo tenía miedo a hablar con Jesús. La palabra de Dios dice que Nicodemo fue de noche, podríamos decir de madrugada, donde Cristo, para consultar a Jesús. Y cuando Nicodemo fue allí y empezó a hablar con Cristo, Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, le dice Cristo. Nicodemo no entendía lo que Jesús estaba diciendo. Él decía: pero ¿cómo yo, siendo un hombre viejo, puedo volver a nacer? ¿Acaso puedo yo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Pero Jesús no le estaba hablando de ese nacimiento. Jesús le estaba hablando del nacimiento a través del agua, a través del bautismo, de ese nuevo nacimiento. Jesús le dijo: lo que he nacido de la carne, carne es, pero lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Y te es necesario nacer de nuevo, porque con esa mente carnal tú no puedes ir al cielo. Está diciendo, tiene que haber una reestructuración en tu mente, tiene que haber un cambio en tu vida, tiene que volver a nacer como un hombre espiritual, le está diciendo Jesús a Nicodemo. Tiene que haber un nuevo nacimiento en ti. Y nosotros necesitamos entender lo que la palabra de Dios está diciendo. En el libro de Hechos, el capítulo 22, versículo 16. Ahí la palabra de Dios dice algo interesante. Hechos 22, versículo 16. Hace una pregunta que nosotros debemos meditar en esa pregunta. Ahora pues, ¿qué te detiene? Dice la palabra de Dios. Y meditemos un poco en esa pregunta. ¿Qué te detiene? ¿Qué te impide a ti ser cristiano? ¿Qué te impide a ti darle tu vida a Cristo? Si tú sabes que ahí en el mundo lo que hay es problemas, miseria, dolor, sufrimiento, engaño, mentira, ¿qué te impide a ti ser cristiano? Entonces la palabra de Dios dice: si nada te detiene, levántate, lava tus pecados e invoca el nombre del Señor. Amén. El Señor dice: levántate y bautízate, lava tus pecados invocando el nombre del Señor, dice la palabra de Dios. Así que el Señor nos hace esa invitación, esa exhortación de preparar nuestra vida con Cristo. En esta noche queremos hacer un llamado especial. Dios está llamando a cada ser humano a dar el paso de bautismo. Dios está llamando a dar ese paso de preparar nuestras vidas con Cristo. Dios nos está llamando a nacer nuevamente ahora, pero naciendo con Cristo, a una nueva vida en Jesús. La palabra de Dios dice: las cosas viejas pasaron y de ahora en adelante todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Nos gustaría a nosotros empezar esa nueva vida en Cristo. Amén. Nos gustaría a nosotros olvidar el pasado, el dolor, la miseria, tanta desgracia que quizás pasamos en la vida y volver a empezar una vida nueva en Jesús. Amén. ¿Y saben qué es lo interesante? Yo creo lo que Cristo dice. Amén. Jesús dice que nuestros pecados Él los lanza a lo más profundo del mar y Él olvida eso. El Señor no es como nosotros los seres humanos que fallamos y vivimos continuamente recordando el mal a la gente. Cuando Jesús perdona, Él perdona y olvidó eso. A veces tú perdonas a una gente, pero a cada rato tienes eso pendiente lo que hizo. Jesús no es así. Jesús cuando perdona olvida. Y dice la palabra que echa nuestros pecados lo más profundo del mar. Y si a lo más profundo, mire, ya usted sabe lo que eso significa. Significa que es un lugar donde no se puede ni siquiera acordar más de eso ya. Y eso es glorioso. Amén. Eso es algo maravilloso. Dios darnos esa oportunidad de que el mal, los problemas, los fallos que hemos tenido en la vida son olvidados por Él. Amén. Así que en esta noche quiero hacer un llamado especial. El Señor nos llama, el Señor quiere obrar un milagro en nosotros. Amén. El Señor nos está llamando a tomar esa decisión y ser bautizado así como Cristo fue bautizado. Amén. Hay en esta noche, en este lugar, una persona que le gustaría prepararse y dar ese paso y bautizarse así como Cristo fue bautizado. De las visitas que tenemos aquí en esta noche, hay unas visitas que le gustaría hacer los arreglos así como Cristo fue bautizado. Le gustaría dar ese paso del bautismo un día y preparar su vida y bautizarse. El llamado es para ti. Si en esta noche alguna de las visitas presentes siente en su corazón ese deseo y le gustaría dar ese paso del bautismo, así como Cristo un día fue bautizado, le gustaría ser bautizado también.
Quiero orar por ti en esta noche. Levántate allí donde estás. Si tú sientes en tu corazón el deseo de levantarte, no temas, levántate. Solo quiero orar por ti en esta noche. Hay una persona presente. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga. Queremos orar por ustedes en esta noche de manera especial. Levántate allí donde tú estás. Si tú sientes en tu corazón ese deseo, yo quiero orar por ustedes. ¿Pueden pasar aquí al frente? Quiero tener una oración especial por ustedes. Dios te bendiga. Si hoy tú sientes en tu corazón ese deseo de preparar tu vida y dar ese paso para bautizarte y dar ese paso como Cristo lo dio, el llamado también es para ti. Hay en esta noche otra persona más allí presente que le gustaría dar ese paso y tomar esa decisión y bautizarse así como Cristo fue bautizado. Voy a orar. Si otra persona de las que están allí puede pasar aquí para orar también por ti. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener una oración especial. Vamos a orar. ¿Pueden estar en pie, por favor? Oramos. Señor, te damos la gloria, la honra en esta noche. Gracias por la oportunidad de compartir su bendita palabra. Oramos por estos jóvenes, por estas personas que se han levantado. Tú le conoces. Conoces sus luchas, sus tristezas, su necesidad. Pero hoy se levantan queriendo ser restaurados por tu poder. Amén. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda prepararlo de una manera tal que haga de ellos instrumento para tu gloria y tu honra. Amén. Ellos, Señor, se han levantado con el deseo, con el anhelo de ser bautizados como Cristo fue bautizado. Amén. Así que prepáralo, alístalo de manera especial y que ese día glorioso ellos sean de aquellos que vivirán contigo por toda la eternidad. Amén. Guíanos, Señor, dirígenos y haz tu voluntad en nosotros. Lo pedimos por Jesús. Amén.